No vamos a pagar $90.000 por tu trabajo. Mi CEO se rió, borrando 8 años de mi trabajo. A las 4:55 de la tarde, canceló mi pago. A las 5 de la tarde, su negativa activó una cláusula no leída. Transferí mi patente a su competidor. Él ahorró $90.000 y destruyó su propia compañía. A las 4:55 de un viernes por la tarde, James Harrison deslizó una única hoja de papel sobre la mesa de conferencias de cristal y me dijo que mi pago de $90.000 había sido cancelado. Fuera de la sala, la mayor parte de la oficina se había vaciado. Dentro, el atardecer ardía a través de las ventanas, volviendo cada rostro de color naranja mientras el reloj de pared contaba los últimos 5 minutos del control de John. Lo hizo con una audiencia. Jennifer Davis, nuestra directora financiera, estaba sentada a su derecha con las manos cruzadas sobre un bloc de notas amarillo. Una mujer de recursos humanos miraba fijamente la mesa. Ethan Sullivan se reclinó en su silla como si ya hubiera ganado algo. James golpeó el papel con un dedo. La dirección ha revisado la situación. Isabella, hemos decidido que el bono de innovación no está justificado. Mi nombre es Isabella Rossi. Tenía 42 años, era directora de innovación de sistemas en Young Grid Systems y la mujer que había construido el método de monitorización de baterías detrás del producto más rentable de la compañía. James sabía todo eso. También sabía que había pasado 8 años resolviendo fallos que nadie más podía resolver. Había volado a instalaciones heladas a las 2 de la mañana. Me había parado dentro de salas de baterías de acero mientras las alarmas gritaban. Había encontrado el defecto que casi causó una retirada nacional del producto. Pero en esa sala, habló como si hubiera pedido caridad. El trabajo entra dentro de tus responsabilidades normales, continuó. No vamos a pagar $90.000 extra por una empleada que hace su trabajo. Ethan esbozó una pequeña sonrisa y bajó la vista, fingiendo estudiar sus notas. Entonces James soltó la segunda parte. Ethan se hará cargo del lanzamiento comercial de la nueva plataforma. Apoyarás la transición y proporcionarás cualquier historial técnico que necesite. Durante 4 meses, Ethan había asistido a reuniones y repetido frases que me había oído decir. Podía explicar nuestro producto con diapositivas limpias y movimientos de manos seguros. No podía explicar por qué el sistema marcaba una batería 12 minutos antes de que los sensores estándar detectaran peligro. Aún así, James lo había elegido para presentar mi trabajo como si fuera suyo. La representante de RR. HH. Finalmente me miró. Su rostro tenía esa cuidada inexpresividad que la gente adopta cuando sabe que algo está mal pero ha decidido que su salario importa más que la verdad. James esperó a que reaccionara. Podía ver lo que quería. Las lágrimas me harían débil. La ira me haría inestable. Si levantaba la voz, podría llamarme difícil y dejar que HH escribiera el capítulo final por él. Así que mantuve mis manos quietas. ¿Es esta decisión final?, pregunté. Pareció casi decepcionado por mi calma. Sí. ¿Y usted está autorizando personalmente la cancelación? Sus ojos se entrecerraron. Soy el CEO. Por supuesto que sí. Necesito eso por escrito. La sala quedó en silencio. James se reclinó. Ya tienes la carta. La carta lo llama un ajuste de compensación. Necesito una confirmación por escrito de que John no emitirá el pago de $90.000 debido hoy y que la decisión es final. Jennifer lo miró. Entonces fue rápido, pero lo vi. Una advertencia. James no la vio. Abrió su portátil con la confianza irritada de un hombre que creía que la documentación era poder porque nunca había visto la documentación utilizada en su contra. A las 4:57 de la tarde, mi teléfono vibró. Su correo electrónico decía, esto confirma que Young Grid Systems no realizará el pago de innovación solicitado de $90.000. El pago está cancelado y el asunto está cerrado. Lo leí 2 veces. ¿Satisfecha?, preguntó. Sí, dije. Él siguió hablando. Algo sobre reestructuración,
algo sobre lealtad, algo sobre cómo las carreras dependían de ser flexible durante los periodos de crecimiento. Apenas lo oí. En la esquina superior de la sala de conferencias, el reloj digital cambió de 4:59 a 5. Mi teléfono vibró de nuevo. Este mensaje era de mi abogada. Condiciones de depósito en garantía satisfechas. Transferencia de patente completada. Redwood Dynamics es ahora el propietario legal. Puse la pantalla boca abajo. James todavía estaba explicando lo generoso que John había sido conmigo. Ethan asentía. RR. HH. Tomaba notas. Jennifer se había quedado completamente quieta. Ninguno de ellos sabía que el pago que James llamaba un bono estaba vinculado a una licencia de patente separada. Ninguno de ellos sabía que la fecha límite era a las 5. Y ninguno de ellos sabía que, al negarse a pagarme y poner esa negativa por escrito, James había puesto fin a los derechos exclusivos de John sobre la tecnología que mantenía unido su futuro. Había intentado ahorrar $90,000. En cambio, exactamente a las 5 de la tarde, le entregó a su mayor competidor lo único que su empresa no podía reemplazar. No lo celebré cuando salí de la sala de conferencias. Pasé junto a las oficinas oscuras, tomé el ascensor hasta el garaje y me senté al volante de mi coche sin encender el motor. El nivel de hormigón estaba frío y casi vacío. En algún lugar por encima de mí, el logo de John brillaba en la fachada del edificio. La venta de la patente estaba completa. Debería haberme sentido victoriosa. En cambio, me sentía cansada. Mis manos estaban firmes, pero sentía el pecho pesado. Había pasado años creyendo que la lealtad protegería el buen trabajo de la política de oficina. Esa creencia había desaparecido. James no había malinterpretado mi valor. Lo había medido, había decidido que era más fácil reemplazarme que respetarme, y había construido un plan en torno a mi silencio. Los $90,000 importaban. No era calderilla, y no era una recompensa que pudiera darme cuando le caía bien y quitarme cuando no. Pero el dinero fue solo el insulto final. Lo que dolió fue cuán cuidadosamente habían intentado borrarme. 8 años antes, John operaba desde un almacén reconvertido con ventanas que goteaban, mesas plegables y 12 empleados compartiendo una cafetera poco fiable. Me uní cuando la empresa tenía más ideas que clientes y más deudas que equipos. Construí la primera versión funcional del sistema de monitorización de baterías en un bastidor de pruebas prestado. Entrené al primer equipo de ingeniería. Cuando las primeras unidades fallaron en las instalaciones de los clientes, atendí las llamadas sin importar la hora. En una planta de servicios públicos, nuestras baterías comenzaron a calentarse más rápido de lo que el software de control podía explicar. El cliente quería que se retiraran todas las unidades. Yo no podía permitírselo. Me quedé en el sitio durante 3 noches, estudié los patrones de los sensores y encontré una reacción en cadena oculta en el ciclo de carga. Ese descubrimiento evitó una retirada de producto por seguridad y nos dio el método que más tarde se convirtió en el centro de la plataforma de John. Durante años, la gente dentro de la empresa sabía exactamente lo que había hecho. Entonces llegó James. Un grupo de capital privado había ganado influencia en nuestro consejo y lo trajo para hacer que John pareciera lista para una adquisición. A James le importaba el crecimiento rápido, los gráficos limpios y los ejecutivos que podían hablar durante 20 minutos sin admitir incertidumbre. No odiaba a la gente técnica. Eso habría requerido que nos tomara en serio. Simplemente creía que éramos herramientas. Ethan entendió eso de inmediato. Se unió como ejecutivo de estrategia y comenzó a aparecer en reuniones que siempre me habían requerido. Al principio, hacía preguntas básicas y tomaba notas cuidadosas. 2 meses después, repetía mis respuestas a los inversores como si fueran sus conclusiones. Mi nombre desapareció de las diapositivas de presentación. Las invitaciones dejaron de llegar a mi calendario. James me pidió que informara a Ethan antes de las reuniones con clientes, y luego lo presentó como el líder detrás de la plataforma. El pago anual se retrasó. Al mismo tiempo, el departamento legal me envió un nuevo acuerdo de propiedad intelectual que asignaría a John toda invención pasada, presente y futura relacionada con el almacenamiento de energía. El lenguaje era lo suficientemente amplio como para tragarse mi patente sin nombrarla.
Me negué a firmar. James calificó mis preocupaciones de ansiedad legal innecesaria. Ethan me dijo que los altos directivos tenían que ser jugadores de equipo. Fue entonces cuando dejé de tratar el asunto como política de oficina. Planeaban cancelar el pago, presionarme para que cediera la patente y despedirme después de que Ethan hubiera absorbido suficiente de mi conocimiento para parecer creíble. Así que contraté a mi propia abogada de patentes. Ahora, sentada en el garaje, abrí mi tableta personal y encontré el contrato de trabajo que había firmado en mi primer día. Cerca del final había una página que James probablemente nunca había leído. Anexo alistaba la patente de monitorización de baterías por número y la identificaba como propiedad que había creado antes de unirme a Ion. A la compañía se le había permitido usarla. Nunca la había poseído. Debajo de eso estaba la cláusula de renovación vinculada al pago que James acababa de cancelar. Leí la última frase de nuevo. Su decisión no me había quitado $90,000. Había activado la cláusula que le quitaba la patente a él. Antes de unirme a Ion, trabajaba sola como consultora de ingeniería. No estaba construyendo un producto de $1.000 millones. Estaba tratando de resolver un problema muy específico que las grandes empresas seguían ignorando. Los sistemas de baterías podían parecer estables hasta que dejaban de serlo. Los sensores estándar a menudo detectaban cambios de calor, presión o voltaje solo después de que el patrón peligroso ya había comenzado. Desarrollé un método que observaba cómo varias señales pequeñas se movían juntas. Una sola lectura por sí misma significaba poco, pero cuando las señales cambiaban en un cierto orden, el sistema podía advertir de problemas mucho antes. Pagué las pruebas yo misma. Escribí los primeros modelos en la mesa de mi cocina. Contraté a un abogado de patentes con dinero que había ahorrado para la entrada de una casa. La solicitud de patentes se presentó meses antes de que Ion me contactara. Ese momento fue crucial. Cuando el fundador de Ion me reclutó, le mostré la solicitud. Entendió dos cosas de inmediato: el método podía convertirse en el corazón de la plataforma de baterías de la compañía y la compañía no lo poseía. Ion era demasiado pequeña para comprar la patente directamente. Así que hicimos un trato por separado. La compañía recibió una licencia exclusiva para usar mi método en el almacenamiento de energía a gran escala. En términos simples, Ion podía construir su negocio en torno a la patente siempre que renovara ese derecho cada año. El pago de renovación era de $90,000. Vencía a las 5 de la tarde en la misma fecha cada diciembre. El acuerdo era estricto a propósito. El fundador había insistido en esa redacción porque sabía que el liderazgo podía cambiar. Me dijo que un ejecutivo podría ver el pago, malinterpretarlo e intentar eliminarlo de un presupuesto. La fecha límite automática protegía a ambas partes. Ion no podía seguir usando mi trabajo sin pagar, y yo no podía retirar la licencia mientras Ion cumpliera con el acuerdo. Era justo, equilibrado e imposible de malinterpretar. Los primeros inversores querían certeza. Necesitaban saber exactamente cuándo Ion controlaba la patente y qué sucedería si la compañía no renovaba. La respuesta estaba escrita en un lenguaje claro. Si el pago no se completaba antes de la fecha límite, la licencia exclusiva de Ion terminaba automáticamente. Su opción de compra de la patente terminaba con ella. No había periodo de gracia ni una semana extra para arreglar el error. Ion seguiría siendo dueña de su código, hardware, marca, contratos con clientes y cada mejora que sus empleados hubieran creado, pero perdería el derecho legal de usar el método de detección protegido en el centro de la plataforma. Durante 8 años, la compañía pagó a tiempo. Finanzas registró la cantidad como un gasto de licencia de patente. Las actas del consejo se referían a la renovación anual. Cada año, el departamento legal emitía un nuevo certificado confirmando que los derechos de Ion permanecían activos. Nadie lo había llamado nunca un bono hasta que James quiso cancelarlo. Meses antes de la fecha límite, un corredor de patentes contactó a mi abogada. Redwood Dynamics había revisado el registro público y quería discutir la compra de la patente. Redwood era el mayor competidor de Ion. Al principio dije que no. Mientras la licencia exclusiva de Ion permaneciera activa, no interferiría con su negocio.
Había pasado demasiados años ayudando a construir la compañía como para crear una crisis para personas que no habían hecho nada malo. Entonces James comenzó a retrasar el pago. El departamento legal me envió la amplia cesión de derechos. Ethan comenzó a llevarse el crédito públicamente. Mi abogada me dijo que el patrón ya no era sutil. Así que acepté un paso protegido. Redwood colocó el dinero de la compra en una cuenta de depósito en garantía, escrow. Eso significaba que un tercero neutral retenía los fondos. La venta no podía cerrarse a menos que John fallara a sabiendas en renovar su licencia. Si John pagaba a tiempo, el acuerdo desaparecía. Si no lo hacía, la patente podría transferirse en el momento en que sus derechos expiraran. El correo electrónico de James a las 4:57 de la tarde eliminó la última duda. Demostró que la compañía no estaba confundida, retrasada o esperando a contabilidad. El CEO se había negado personalmente al pago y había declarado el asunto cerrado. A las 5 de la tarde, la licencia de John expiró. En el mismo momento, se cumplió la condición del depósito. Redwood se convirtió en el propietario legal de la patente. James pensó que había cancelado un bono. Lo que realmente había cancelado era el control de su compañía sobre la invención que sostenía su próxima década de crecimiento. Me había preparado para el siguiente movimiento de James porque los hombres como él rara vez admiten que cometieron un error. Buscan a alguien más a quien culpar. 3 semanas antes de la fecha límite, mi abogada, Sofía Rodríguez, me dio un conjunto claro de reglas. Protege lo que te pertenece, dijo. No toques lo que pertenece a John. Eso significaba que podía conservar mis registros originales de la patente, pero no podía irme con secretos de la empresa. Reuní los documentos que poseía antes de unirme a John, mis cuadernos de diseño, recibos de pruebas, registros de solicitud de patente, contrato de trabajo, el anexo A y la licencia original. También guardé copias legales de los registros de pago anuales y los correos electrónicos enviados directamente a mí sobre la renovación. No copié código de software. No descargué listas de clientes, modelos de precios, informes internos o archivos de ingeniería. No reenvié un solo documento confidencial a Redwood. Sofía contrató a un especialista en forense digital para que inspeccionara mi portátil personal, tableta y almacenamiento en la nube. Creó un informe fechado que mostraba de dónde provenía cada archivo y cuándo se había guardado. También registró una lista de los sistemas de la compañía a los que nunca había accedido desde esos dispositivos. Ese detalle importaba porque James más tarde afirmaría que me había llevado todo lo necesario para recrear la plataforma de John. El informe demostraría lo contrario antes de que sus abogados pudieran convertir la sospecha en una historia. Parecía extremo en ese momento. Después de la reunión con James, se sintió necesario. El acuerdo con Redwood se redactó con el mismo cuidado. La compañía estaba comprando la patente, no el producto de John. Redwood podía usar el método protegido, pero tendría que construir su propio código, diseño de hardware y sistema de cliente desde cero. Me ofrecieron un futuro puesto como vicepresidenta de inteligencia de red. Podía aceptarlo, pero no podía empezar a trabajar hasta que mis deberes de separación estuvieran completos. Podía explicar mi propia invención. No podía revelar cómo John la había implementado. A las 5:03 de la tarde, mientras todavía estaba dentro del edificio, envié 3 mensajes. El primero fue mi renuncia. Mi contrato permitía la salida inmediata si John no realizaba un pago de patente requerido. Cité esa cláusula y mantuve el mensaje breve. No acusé a nadie. No amenacé con una demanda. El segundo mensaje fue para el consejero general de John. Declaraba que la licencia exclusiva había expirado a las 5 y que Redwood Dynamics era ahora el propietario de la patente. El tercero fue para Olivia Chen, presidenta del Comité de Auditoría del Consejo. Adjunto había un paquete de pruebas sellado que contenía el anexo A, el acuerdo de licencia, 8 años de historial de pagos, el correo electrónico de las 4:57 de James y la confirmación del depósito en garantía. Le pedí al Consejo que preservara todos los registros relacionados y revisara cualquier afirmación pública de que John era dueña de la patente. Luego comencé mi salida. Devolví mi portátil, teléfono de la empresa, tarjeta de acceso al edificio y token de seguridad. Un gerente de TI observó mientras se revisaban los dispositivos.
Confirmó que no había borrado archivos, deshabilitado sistemas ni copiado datos restringidos. James apareció cerca del mostrador de seguridad antes de que me fuera. «Estás haciendo esto mucho peor de lo que necesita ser», dijo. Lo miré. Seguí el acuerdo. Arreglaste una venta a un competidor mientras estabas empleada aquí. Arreglé una transacción condicional que involucraba propiedad que John nunca poseyó. Su mandíbula se tensó. ¿Crees que un tecnicismo te protegerá? No, dije, los documentos lo harán. Ese fue el primer momento en que su confianza flaqueó. Firmé el recibo del equipo y salí llevando solo mi bolso y el abrigo que había traído esa mañana. No me llevé una caja con artículos de oficina porque había retirado mis pertenencias personales discretamente durante la semana anterior. No hubo nada dramático que él pudiera detener. Ninguna escena que pudiera registrar. Ningún dato faltante que el departamento legal pudiera usar en mi contra. Para cuando James regresó a su oficina, la consejera general de John había abierto mi notificación. Lo llamó de inmediato. Más tarde supe que la interrumpió 2 veces antes de que ella leyera la cláusula en voz alta. Luego llegó a la frase que él nunca se había molestado en comprobar. El incumplimiento del pago anual antes de la fecha límite causará la expiración automática de todos los derechos exclusivos y la opción de compra. Hubo un largo silencio. Por primera vez esa noche, James entendió la magnitud de su error. La patente se había ido, y como la transferencia ya estaba completa, no quedaba nada que pudiera presionarme a ceder. El lunes por la mañana, John actuó como si nada hubiera pasado. A las 8:12 de la mañana, la compañía publicó un comunicado de prensa anunciando la expansión nacional de su plataforma de baterías. El titular la llamaba la próxima generación de tecnología de seguridad propietaria de John. El nombre de Ethan aparecía 3 veces. El mío no aparecía ni una vez. El comunicado lo describía como el ejecutivo que había liderado el desarrollo del sistema de detección y afirmaba que John poseía toda la propiedad intelectual necesaria para vender, operar y expandir la plataforma. James ya sabía que esa declaración era falsa. Había recibido el aviso de expiración el viernes por la noche. La consejera general le había leído la cláusula. Sabía que Redwood ahora era dueña de la patente, pero corregir el comunicado lo habría obligado a explicar por qué la compañía había perdido un derecho crítico 5 minutos después de que él cancelara mi pago. Así que eligió la opción que los ejecutivos como él a menudo eligen cuando la verdad es cara. Actuó como si la confianza pudiera reemplazar la propiedad. A las 9:04 de la mañana, Sofía me reenvió un correo electrónico del departamento legal de John. Adjunto había una nueva cesión de patente. El documento afirmaba que el anexo A se había incluido en mi contrato de trabajo por un error administrativo. Me pedía que transfiriera la patente a John a cambio del pago restaurado de $90,000 y 12 semanas de indemnización por despido. La cesión estaba fechada el viernes, antes de la fecha límite. La antedataron, dije. Quieren que la valides, respondió Sofía. No los llames. No la edites. No firmes nada. Enviamos una sola pregunta por escrito. Por favor, explique por qué John requiere una cesión retroactiva de propiedad intelectual que públicamente afirma poseer. Nunca respondieron. La oferta me dijo algo importante. James no estaba tratando de corregir un error administrativo. Estaba tratando de crear un nuevo rastro de papel antes de que alguien fuera del departamento legal notara el antiguo. Restaurar el pago le costaría $90,000. Admitir que la patente se había transferido podría costarle a John millones. La indemnización no era generosidad. Era el precio más bajo que podía imaginar por mi silencio. Todavía asumía que estaba negociando desde el miedo, que un título superior o meses de salario me harían ayudar a reescribir lo que sucedió. Me había subestimado una vez. Ahora lo estaba haciendo de nuevo. Al mediodía, James envió una segunda carta. Esta afirmaba que John me había despedido por conducta desleal antes de que mi renuncia se hiciera efectiva. Me acusaba de organizar en secreto un acuerdo con un competidor mientras estaba empleada y amenazaba con hacer cumplir todas las cláusulas de confidencialidad y no competencia de mi contrato. El lenguaje sonaba agresivo. Los hechos eran débiles.
Sofía respondió con la cronología del depósito en garantía, los registros de propiedad originales y el informe forense independiente. Dejó un punto claro. Redwood no había recibido datos de clientes, ni código fuente, ni precios internos, ni secretos comerciales de John. A la compañía podría no gustarle mi venta. No podía convertir mi patente en su propiedad llamándome desleal. James aún podría haber contenido el daño si se hubiera detenido allí. No lo hizo. Esa tarde, él y Ethan presentaron el plan de expansión a Aseford Utilities, uno de los clientes más grandes de John. Aseford estaba considerando un contrato a largo plazo que cubría 12 nuevos sitios de almacenamiento. El acuerdo era lo suficientemente grande como para respaldar los planes de adquisición de John. Ethan guió al cliente a través de las mismas diapositivas pulidas construidas a partir de mi trabajo. Llamó al método de detección nuestra tecnología central protegida. El abogado principal de Aseford lo interrumpió. ¿Qué patente protege el método? Ethan hizo una pausa. Miró hacia James, luego de nuevo a la pantalla. Nuestro equipo legal gestiona las solicitudes específicas, dijo. El abogado no cambió de tema. ¿Cuál es el número de la patente? Ethan no lo sabía. Había pasado meses aceptando elogios por la invención, pero nunca había leído la patente que llevaba mi nombre. James intervino y aseguró al cliente que John tenía el control permanente de todos los derechos necesarios para la plataforma. Esa respuesta creó un registro. Para entonces, Redwood ya había registrado la transferencia de propiedad en la oficina de patentes. Su abogado también envió a John una notificación formal. John podía mantener los sistemas existentes durante una revisión de seguridad temporal, pero no podía vender nuevos productos que usaran el método protegido sin el permiso de Redwood. Aseford detuvo las conversaciones de expansión. Su equipo legal remitió la pregunta sobre la propiedad y la declaración pública de John a Olivia y al comité de auditoría. El comunicado de prensa que se suponía que debía borrarme ahora probaba que James había hecho una afirmación pública de propiedad después de enterarse de que era falsa. El error del viernes le había costado a John una licencia. La mentira del lunes amenazaba a sus clientes, su financiación y su consejo. Y, por primera vez, la sonrisa confiada de Ethan había desaparecido. Para el martes, el problema ya no era algo que James pudiera contener en su oficina. La consejera general de John completó una revisión independiente de los registros de la patente. Sus hallazgos fueron directos. La patente nunca había sido asignada a John. El anexo A era válido. La fecha límite anual era exigible. Y 2 semanas antes de que James cancelara el pago, Jennifer le había enviado una advertencia por escrito explicando exactamente lo que la falta de pago haría. Vi una copia más tarde. La línea de asunto decía, riesgo crítico de renovación de licencia. Jennifer había escrito que no cumplir con la fecha límite terminaría con los derechos exclusivos y la opción de compra de John. Recomendó el pago inmediato y una revisión formal antes de cualquier decisión de compensación. James respondió con 6 palabras, quítalo. No vamos a pagar. Ese mensaje cambió la situación de un descuido a una decisión. El registro oficial de propiedad de la patente se actualizó el mismo día. Redwood Dynamics apareció como el nuevo propietario. En cuestión de horas, el prestamista de la expansión de John preguntó por qué un activo tecnológico material se había trasladado a un competidor. El acuerdo de préstamo requería que John informara sobre la pérdida de cualquier propiedad intelectual esencial para su plan de crecimiento. John no había informado nada. El prestamista congeló la siguiente liberación de fondos mientras sus abogados revisaban el riesgo. Aseford Utilities también suspendió su contrato de expansión. Su abogado le dijo a John que los sistemas más antiguos podrían seguir recibiendo soporte durante una revisión temporal, pero que no se aprobarían nuevos sitios hasta que se resolviera el problema de la patente. Fue entonces cuando James me llamó directamente. Su voz había cambiado. Isabella, esto ha ido demasiado lejos, dijo. Podemos restaurar el pago hoy. La patente ya no es mía, respondí. Podemos arreglar eso. Vuelve como vicepresidenta senior. Le diré al consejo que hubo un malentendido administrativo. El viernes, había tratado $90,000 como prueba de que yo era reemplazable.
4 días después, me ofrecía un título que nunca había creído que merecía. Esto no fue un error administrativo, dije. Tomaste la decisión por escrito. Su tono se endureció. Entonces te demandaremos a ti y a Redwood. Habla con mi abogada. Terminé la llamada. Los abogados de Redwood respondieron antes del final del día. Enviaron a John el acuerdo de licencia, el correo electrónico de las 4:57 de James, los documentos del depósito en garantía y el informe forense que probaba que no se habían transferido archivos confidenciales. También ofrecieron un breve periodo de statu quo, los sistemas de los clientes existentes podrían seguir funcionando mientras el consejo investigaba. Redwood no usaría las preocupaciones de seguridad como presión. A cambio, John tenía que preservar los registros y dejar de reclamar la propiedad de la patente. James aceptó públicamente, y luego intentó controlar la evidencia en privado. Ordenó al personal que eliminara las viejas referencias a mi autoría en las presentaciones para inversores y los archivos de historial de productos. Le dijo al departamento de comunicaciones que reemplazara mi nombre con el equipo de ingeniería de John. No entendía que el sistema de documentos de la compañía guardaba historiales de versiones. Cada cambio quedaba registrado. Jennifer se negó a aprobar una divulgación financiera que afirmara que John todavía controlaba la tecnología. La consejera general se negó a describir la transferencia como inválida. 2 ingenieros senior se negaron a firmar declaraciones afirmando que Ethan había liderado el desarrollo original. El muro alrededor de James se estaba agrietando porque las personas a su lado finalmente podían ver a dónde conduciría su versión de los hechos. Nadie necesitaba tomar mi lado por lealtad. Los registros los estaban obligando a elegir entre James y sus propios deberes profesionales. Cada negativa eliminaba otro escudo que él esperaba usar. Para cuando Olivia convocó la reunión, él todavía tenía el título de CEO, pero ya no controlaba las finanzas, el departamento legal, la ingeniería o la confianza del cliente de ninguna manera significativa. El martes por la tarde, Olivia envió un aviso formal de una reunión especial del consejo. Me pidieron que asistiera con Sofía. El abogado de licencias de Redwood estaría allí. También estarían Jennifer, la consejera general, Ethan, miembros del comité de auditoría y representantes de Aseford Utilities. La reunión abordaría la pérdida de la patente, las declaraciones públicas, la financiación congelada y la conducta del equipo ejecutivo de John. James llegó primero el jueves por la mañana. A través del cristal de la sala de juntas, lo vi organizar sus papeles y hablar en voz baja con Ethan. Todavía creía que podía reducir toda la crisis a una ex empleada amargada y un bono cancelado. Entonces me vio entrar con 2 abogados y un archivo de prueba sellado. Su rostro permaneció tranquilo, pero sus manos dejaron de moverse. Esta vez no estaba controlando la sala. Olivia se sentó a la cabeza de la mesa de la sala de juntas. El abogado de John, Jennifer, los abogados de Aseford y el abogado de Redwood llenaron ambos lados. James se sentó frente a mí. Ethan se sentó cerca. Él comenzó antes de que Olivia terminara la declaración de apertura. Esto es un ataque coordinado, dijo. Isabella explotó un retraso de pago menor, incumplió su deber hacia John y transfirió la tecnología de la compañía a un competidor por despecho. Lo observé hablar sin interrumpir. Llamó a los $90.000 un bono discrecional. Dijo que el anexo A se había incluido por error. Afirmó que yo había ocultado el problema de la patente hasta que pasó la fecha límite. Olivia se volvió hacia mí. Isabella, responda en el orden que le parezca más claro. Prefiero el orden cronológico, dije. Sofía proyectó mi contrato de trabajo original en la pantalla. El anexo A estaba firmado por el fundador de John y aprobado por el consejo. El número de mi patente aparecía junto a las palabras propiedad intelectual preexistente propiedad de Isabella Rossi. Expliqué que había solicitado la patente antes de unirme a John. La compañía había recibido una licencia, no la propiedad. El segundo documento era el acuerdo de licencia por separado. El tercero eran 8 años de registros de pago. Cada entrada se había contabilizado como un gasto de licencia de patente. James se removió en su silla. Esa etiqueta contable no decide la propiedad legal, dijo. No, respondió la consejera general de John. Los acuerdos firmados, sí.
La sala quedó en silencio. Sofía mostró los certificados anuales del consejo que confirmaban que la licencia se había renovado cada año. Luego abrió el memorando de advertencia de Jennifer. Olivia leyó la línea de asunto en voz alta. Riesgo crítico de renovación de licencia. Jennifer explicó que lo había enviado 2 semanas antes de la fecha límite. Le había advertido a James que la cancelación terminaría con los derechos exclusivos y la opción de compra. ¿Recibió esto?, le preguntó Olivia. Recibo cientos de correos electrónicos. Esa no fue mi pregunta. James miró hacia Jennifer. Entendí que el pago era negociable. Jennifer colocó una respuesta impresa sobre la mesa. Su respuesta eran solo 6 palabras. Quítalo. No vamos a pagar. Nadie habló durante varios segundos. Luego presenté la cronología. A las 4:55 de la tarde, James me informó que el pago estaba cancelado. A las 4:57 de la tarde, confirmó la decisión por escrito. A las 5 de la tarde, la licencia expiró y el depósito en garantía de Redwood se cerró. A las 5:03 de la tarde, notifiqué al departamento legal, renuncié según mi contrato y envié el paquete de pruebas al comité de auditoría. La consejera general confirmó que cada paso era legalmente efectivo. James se inclinó hacia adelante. Ella arregló la venta mientras estaba empleada aquí. Sí, dijo el abogado de Redwood, una venta condicional de propiedad que ella poseía. No podía cerrarse mientras los derechos de John permanecieran activos. Ethan había estado en silencio hasta que Olivia se dirigió a él. ¿Usted inventó el método de detección? No, dijo. ¿Aparece su nombre en la patente? No. ¿Por qué el comunicado de prensa lo describió como el líder de su desarrollo? Ethan miró a James. Se me dijo que presentara la plataforma como una iniciativa ejecutiva de la compañía. El rostro de James cambió. No mucho, pero lo suficiente. El abogado principal de Asefor abrió una carpeta. Señor Harrison, después de recibir la notificación de que la patente se había transferido, nos dijo que John tenía el control permanente de la tecnología. ¿Fue eso exacto? James respondió con cuidado. Creíamos que la transferencia era inválida. Su consejera general ya le había dicho lo contrario. Estaba protegiendo a la compañía durante una disputa. El abogado cerró la carpeta. Nos pidió que firmáramos un contrato a largo plazo basado en una propiedad que usted no tenía. El abogado de Redwood presentó una licencia de transición de 18 meses. Protegería a los clientes existentes y le daría a John tiempo para rediseñar su plataforma. El precio era varias veces más alto que el pago anual que James había cancelado. Los términos requerían el crédito exacto al inventor, una revisión de cumplimiento independiente y la corrección de las declaraciones públicas. James se volvió hacia mí. Tú causaste este daño, dijo. Pusiste cientos de empleos en riesgo porque tus sentimientos estaban heridos. Ese era el argumento que había guardado para el final. Sofía mostró el informe forense, mi registro de devolución de equipo y la oferta de statu quo de Redwood. No había copiado secretos de la empresa. No había desactivado sistemas. No había bloqueado el soporte de seguridad. Había preservado cada registro y le había dado a John tiempo para proteger a sus clientes. Miré directamente a James. Yo no creé esta crisis. Seguí el contrato que tú elegiste ignorar. El daño comenzó cuando decidiste que las reglas se aplicaban a todos excepto a ti. Olivia pidió a James y a Ethan que abandonaran la sala. Por primera vez, James no discutió. Recogió sus papeles y salió por las mismas puertas de cristal que una vez había usado para hacer que la gente se sintiera pequeña. El consejo votó para suspender su autoridad en espera de su despido. Cuando Olivia anunció el resultado, nadie celebró. Comenzaron a discutir cómo salvar a la compañía del hombre que había afirmado que la estaba protegiendo. La suspensión de James se convirtió en un despido 3 semanas después. La investigación encontró que había ignorado la advertencia de Jennifer, cancelado un pago de licencia vinculante, presionado al departamento legal para crear una cesión antedatada. Hecho declaraciones falsas a Asefor y ordenado al personal que alterara los registros después de que comenzara la disputa.
El consejo lo despidió con causa. Eso importaba porque cancelaba los beneficios vinculados a una salida voluntaria. El hombre que había tratado mi contrato como un papeleo inútil aprendió que su propio contrato también podía hacerse cumplir exactamente como estaba escrito. Ethan fue retirado de la división de tecnología. Sin James protegiéndolo, su título no podía ocultar las lagunas en su conocimiento. Se quedó el tiempo suficiente para ayudar a corregir varias presentaciones a clientes, luego renunció antes de que el consejo decidiera si despedirlo. John retiró el comunicado de prensa y emitió una corrección. La nueva declaración me identificaba como la inventora original del método de detección patentado. Confirmaba que lo había creado y solicitado antes de unirme a John. Los clientes recibieron la misma corrección por escrito. Ver mi nombre restaurado no borró lo que sucedió, pero impidió que la mentira se convirtiera en la historia oficial. El consejo aceptó la licencia de transición de 18 meses de Redwood. Los sistemas existentes siguieron recibiendo soporte, los empleados siguieron trabajando y los clientes recibieron un plan de seguridad. El precio fue mucho más alto que $90,000. John también tuvo que pagar por una revisión de cumplimiento independiente y comenzar a rediseñar su futura plataforma en torno a la tecnología que poseía. La compañía sobrevivió, pero el intento de James de ahorrar un pago le costó honorarios legales, contratos retrasados, costos de licencia más altos y meses de confianza perdida. John pagó la compensación no recibida, la indemnización adeudada según mi contrato, mis gastos legales y un acuerdo por la represalia que siguió a mi renuncia. Recibí lo suficiente para cerrar la disputa sin renunciar a la verdad. La venta de la patente me dio mucha más seguridad financiera que el bono que James había intentado quitarme. Más importante aún, me dio el control sobre lo que venía después. Me uní a Redwood como vicepresidenta de inteligencia de red. Después de que terminaron mis deberes de separación, mi nuevo equipo construyó una plataforma usando nuestro propio código, hardware, proceso de prueba y sistemas de cliente. Usamos la patente que yo había creado, pero ninguna de la implementación confidencial de John. Por primera vez en años, entré a reuniones como la persona responsable del trabajo, no la experta silenciosa que espera afuera mientras alguien más lo presenta. No celebré el dolor de John. Buenos ingenieros todavía trabajaban allí. Algunos se habían formado a mi lado cuando la compañía tenía mesas plegables y un techo con goteras. Ellos no habían cancelado la licencia ni mentido a los clientes. La justicia no requería cerrar sistemas seguros o castigar a los trabajadores por el orgullo de un ejecutivo. Requería hacer que la persona correcta asumiera el costo de sus elecciones. El consejo de John adoptó un proceso de revisión de propiedad intelectual. Los futuros pagos de licencias no podrían reclasificarse sin aprobación legal. Las afirmaciones públicas sobre invenciones requerirían verificación por escrito. James había pasado años tratando la propiedad técnica como un detalle por debajo de la atención ejecutiva. Su fracaso obligó a la compañía a hacer de ese detalle parte de su gobernanza. Guardé solo 2 documentos de toda la pelea en una carpeta privada. El primero fue el correo electrónico de James enviado a las 4:57 de la tarde, el pago está cancelado y el asunto está cerrado. El segundo fue la confirmación del depósito en garantía enviada a las 5 de la tarde, transferencia de patente completada. 3 minutos los separaban. En el primer documento, James creía que había reducido mi valor a 0. En el segundo, el mercado demostró que nunca había entendido mi valor en absoluto. Intentó ahorrar $90,000 humillando a la mujer que entendía los cimientos de su empresa. En cambio, John pagó varias veces por derechos que una vez tuvo a bajo costo. La falsa imagen de Ethan se derrumbó. James perdió el título que había usado para silenciar a todos a su alrededor, y yo entré a mi siguiente sala de juntas siendo dueña de mi trabajo, mi nombre y mi futuro. Todo porque James firmó un correo electrónico sin leer el acuerdo que lo sustentaba.